Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Hoy en aritmética, ¿no? Ya estamos semana 7, la séptima clase de aritmética. Hoy nos toca hablar un poquito acerca de dos temas que son bien conocidos, que son el tema de máximo común divisor y mínimo común. Es algo que siempre hemos operado, pero de repente hoy día vamos a formalizar algunas ideas, ¿de acuerdo? Sí, vamos a empezar. Entonces siempre empiezo explicando un poco de la teoría para luego pasar a los ejercicios. Si hubiera algo que tengas duda, algo que no se entiende, ya sabes que puedes activar tu audio, ¿no? Lo principal, yo siempre recomiendo activar el audio y ahí me dicen, ¿no? Profesor, no entendí esa parte, profesor, ¿puede volver a repetir? Profesor, ¿puede dejar un momentito para tomarle captura antes que continúe? Siempre cuando termine una página, hago una pequeña pausa para los que quieren tomar captura o los que quieren preguntar. Y también de ratito a ratitos voy a ver el chat por si acaso alguien tenga dudas y esté escribiendo en el chat. ¿Sí? Muy bien, entonces empezamos. Vamos a comenzar. Comparto pantalla. Sí, me avisa por favor si cuando estoy compartiendo pantalla se pone lento, de repente ¿no? Se congela, ¿no? Me avisan en esa situación. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a intentar empezar. A ver, ahí estoy compartiendo pantalla. Aritmética, semana 7 dice máximo común divisor, mínimo común múltiplo, función de Euler. ¿Sí? Entonces empezamos con el máximo común divisor. ¿Qué cosa viene a ser? Mira, su mismo nombre lo dice. Es el mayor de los divisores comunes de dos o más números. ¿Qué son estos de los divisores comunes? Por ejemplo, los divisores de 12 son uno, 2, 3, 4, 6 y el mismo 12. Si yo dijera, por ejemplo, divisores de 18, uno, 2, 3, 6, 9 y 18. Entonces, nosotros observamos que hay algunos números que son divisores de ambos. Por ejemplo, el uno, por ejemplo, el 2, por ejemplo, el 3, por ejemplo, el 6. Entonces, a estos numeritos, uno, 2, 3 y 6, que son divisores de 12 y de 18, nosotros llamamos divisores comunes de 12 y 18. Hay cuatro, ¿de acuerdo? Y al mayor de ellos, en este caso al número 6, se le llama máximo común divisor. 6 viene a ser el máximo común divisor de 12 y 18. Ahora, hay una propiedad importantísima. Todos los divisores comunes, o sea, uno, 2, 3 y 6, son divisores del mayor. Repito, miren, todos los divisores comunes son divisores del mayor. El mayor es 6. Y los divisores 6, uno, 2, 3 y 6, que son los divisores comunes. Entonces, eso como una propiedad nos dice todos los divisores comunes son divisores del máximo común divisor. Entonces, si digamos nosotros quisiéramos calcular cantidad de divisores comunes, ¿cuántos divisores comunes tienen estos dos números? Pues, ¿qué aplico? Aplico la fórmula de cantidad de divisores ¿a quién? Al máximo común divisor. Entonces, digamos que nos dan dos números, nos dice, ¿cuántos divisores comunes tiene? Le podemos calcular el máximo común divisor de estos números y luego le aplicamos la fórmula de cantidad de divisores, ¿no? Esa fórmula que vimos la clase pasada. ¿Cuál era la fórmula? Multiplicar los exponentes, pero aumentados en uno. Esa era la fórmula, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá dos números que están en forma canónica, ¿no? El número A es 2 a la quinta, 3 al cuadrado y 5 al cubo, y el número B es 2 al cubo, 3 al cuadrado y 7. Si nosotros queremos, si por ejemplo nosotros quisiéramos, eh, tengo acá 2 a la quinta, y por acá yo tengo 2 al cubo. Un divisor común, por ejemplo, sería 2 al cuadrado. ¿Por qué 2 al cuadrado es divisor común? Porque 2 al cuadrado divide a 2 a la quinta y divide a 2 al cubo. ¿Los divide? Sí. Entonces es un divisor. Pero yo estoy buscando el mayor. Entonces, si yo digo, por ejemplo, en vez de 2 al cubo, 2 al cuadrado, ahora escribo 2 al cubo. ¿2 al cubo es divisor de 2 a la quinta? Sí. ¿2 al cubo es divisor de 2 al cuadrado? También. Muy bien. Pero yo estoy buscando el mayor. Entonces ya sé que 2 al cubo sí cumple. Si fuera 2 a la cuarta, el problema es que 2 a la cuarta no es divisor de 2 al cubo, ¿sí? Entonces yo estaba buscando el mayor y el último que cumplió es 2 al cubo. Entonces ahí, por ejemplo, nos quedamos con 2 al cubo, ¿sí? Acá nos quedamos con 2 al cubo. Entonces, cuando nosotros tenemos eh, la misma potencia, la misma base,
Siempre para máximo común divisor nos vamos a quedar con la menor potencia. 2 a la quinta, 2 al cubo, me quedo con 2 al cubo. Pero yo tenía acá, en el máximo común divisor, 2 a la quinta, 2 al cubo, me quedo con 2 al cubo. Si yo tengo 3 al cuadrado y 3 a la cuarta, me quedo con 3 al cuadrado. Si yo tengo 5 y abajo no hay nada, es como que yo tuviera 5 al cubo y 5 a la cero. Bueno, me quedo con 5 a la cero, o sea, uno, o sea, nada. O sea, solamente considero los que se repiten. La menor potencia, o sea, 2 al cubo y 3 al cuadrado. Ese vendría a ser el máximo común divisor. Muy bien, una vez que ya tenemos el máximo común divisor, decimos si lo que queremos nosotros es la cantidad de divisores comunes, pues le aplico la fórmula de cantidad de divisores. ¿Cómo era esa fórmula? Los exponentes son 3 y 2. Entonces, multiplico los exponentes, pero aumentados en una unidad. Entonces, sería 4 por 3. Cantidad de divisores comunes, 4 por 3, 12 divisores comunes. ¿Sí? Entonces, siempre, tú tienes dos números grandes y te piden cantidad de divisores comunes, calculas el máximo común divisor. Y luego le aplicas la fórmula de cantidad de divisores a ese máximo común divisor. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro concepto importante, y estoy seguro que también lo han escuchado, es de los números PESI. Números PESI, o también llamados números primos entre sí. Entonces, ¿cuándo dos números son primos entre sí? ¿Cuándo dos números son PESI? Cuando solo tienen un divisor común. ¿Quién es? La unidad del uno, pues. O sea, el único divisor que tienen en común es la unidad, no hay más. Ahí los números son PESI. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, divisores de 8, 1, 2, 4 y 8. Divisores de 9, 1, 3 y 9. Solo tienen un divisor común, ¿no? Que viene a ser la unidad. Entonces, por eso que nosotros ahí decimos que 8 y 9 son números PESI, primos entre sí. El ser números PESI es una relación entre dos o más números, no es una definición para un solo número. Yo no puedo decir el número 12 es PESI, no, está mal. Yo no puedo decir el número 15 es PESI, no. ¿PESI con quién? Es como decir Luis es esposo. Tendría que decir de quién, ¿no? Para que sea una proporción. Luis es esposo de María. Ah, ahí ya completé. Ahora, puedo decir Luis es casado, eso sí, tiene todo el concepto ahí. Pero yo no puedo decir Luis es esposo. Entonces, lo mismo acá. Yo no puedo decir 8 especies. No, 8 especies con quién. Ah, 8 especies con 9. Ya, ahí sí. Pero puedo decir, por ejemplo, 5 especies. ¿Con quién? Ahora, lo que podría decir 5 es primo, eso sí. 5 es número primo, eso sí. Pero si yo voy a decir especie, tengo que indicar con quién. Entonces, por ejemplo, el número 10 tiene divisores comunes 2 y 5, ¿no? Por ejemplo, el número 10 es PESI, por ejemplo, con el número 27. Claro, porque no tienen divisor común excepto la unidad. ¿Sí? Por ejemplo. Ahora, acá también el número 8 y 9 son PESI, pero 8 no es primo, 9 no es primo. O sea, ser PESI no significa ser números primos, sino que significa que solo tienen un divisor común en la unidad. Entonces, si yo tengo dos números PESI y calculo su máximo común divisor, ese máximo común divisor me da la unidad, porque es el único que hay. Nos da la unidad, ¿de acuerdo? Entonces, como unas observaciones, nos dice, dos números enteros consecutivos siempre son PESI. Esto es importante. Números enteros consecutivos siempre van a ser PESI. Por ejemplo, de repente, no sé sus divisores primos, pero el número 1437 es PESI con 1438. Por ejemplo, son PESI. ¿Por qué? Pues son consecutivos. O sea, no tienen, el único divisor que tienen en común va a ser la unidad. ¿De acuerdo? Y nos dice también que si en un grupo de números uno de ellos es el uno, entonces todo el grupo son PESI. Si hay uno, todo el grupo son PESI. Muy bien, chicos. Lo dejo ahí un instante. Pueden preguntar, activar su audio. A ver, pueden tomar captura también si desean. De repente hay alguna consulta. Está claro entonces, ¿no? Sí, profe. Sí, profesor. Bien. ¿Y hay algo en el chat? Me avisan para ir, si no, para no perder tiempo. ¿Consultas? ¿Ahí? Dicen que si uno es PESI con todos los números. Ujú. Claro, así es. El uno especie con todos. Muy bien. ¿Por qué? Porque el uno solo tiene un divisor que es la unidad.
Entonces, 1 con 8, bueno, el único divisor en común es el 1. 1 con 1000, el único divisor en común es el 1. O sea, por eso es que 1 siempre va a ser PESI con todos los números. Por eso que nos dice la última observación que si en un grupo de números, uno de esos números es la unidad, entonces todo el grupo son PESI. Claro, así va a ser. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar, vamos a ver un poquito más, vamos a ver algunas propiedades, ¿sí? Es importante propiedades. Y luego vamos a ver un método para calcular el máximo común divisor. A ver, empezamos entonces viendo algunas propiedades del máximo común divisor. ¿Cuáles son? Por ejemplo, nos dice que si el máximo común divisor de dos números es D, entonces los números lo podemos escribir en términos de D. O sea, D por P, D por Q, donde P y Q son números PESI. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el máximo común divisor de 18 y 12 es 6. Entonces yo puedo escribir a los números 18 y 12 en términos de 6. Por ejemplo, 18 es 6 por 3 y 12 es 6 por 2. Y estos numeritos 3 y 2, ¿qué clase de números son? Son números PESI. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces siempre, ¿ah? Siempre. Ujú. Otro, por ejemplo, esta es importante, ¿ah? Nos dice que si el máximo común divisor de A y B es D, entonces el máximo común divisor de N por A y N por B, ese es N por D. O sea, esto me está diciendo, a ver, haciendo una traducción, me está diciendo que si yo tengo máximo común divisor, por ejemplo, de N por A y N por B, o sea, N es un factor que se repite. Si n es un factor que se repite, ese factor sale. Es como si se estuviera factorizando. Sale n y me queda máximo común divisor de A y B. Se está factorizando. Entre comillas, o sea, no es factorizar. Pues si no, ahorita viene el profesor, oye, profesor, ¿qué está hablando? Eso no es factorizar. Es como si se estuviera factorizando, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros teníamos acá los números, por ejemplo, acá tenemos los números 24 y 42. Entonces, ¿qué tienen en común? En común tienen el 6. 24 viene a ser 6 por 4 y el número 42 viene a ser 6 por 7. Ese 6 sale. Es como que lo estuviera factorizando. Sale el número 6. Y me queda 6 por máximo común de 4 y 7. Pues es como si se estuviera factorizando. Ahora, ¿cuál es ese máximo común divisor de 4 y 7? ¿No? Bueno, ese 6 sale y el máximo común divisor de 4 y 7, ese viene a ser 1. Sí. Entonces todo nos quedaría, simplemente nos quedaría 6 por 1 y ese sería 6. ¿De acuerdo? Esta es la segunda propiedad. Entonces, factor común sale. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ¿no? Tengo máximo común divisor, por ejemplo, digo, digamos, a ver, de 21 y 15. A ver, ¿qué tienen en común? En común tienen tercia. Entonces sale el 3. Ambos tienen tercia. Sale 3 y me quedaría máximo común divisor de 3 y 5. Eso es lo que nos dice la propiedad. Si tiene un factor común, sale. O puede salir en todo caso. Muy bien, y la siguiente y última propiedad nos dice que el máximo común divisor de dos potencias de n menos 1, mira, n a la a menos 1, n a la b menos 1, o sea, potencia de n, es la base n elevado al máximo común divisor de los exponentes menos 1. ¿De acuerdo? La base n elevado al máximo común divisor de los exponentes menos 1. ¿Sí? Entonces, uno diría, por eso, ¿y cuándo se va a usar esto? Bueno, en primer lugar, damos un ejemplo acá. Si yo tuviera, según esa propiedad, si yo tuviera máximo común divisor, por ejemplo, de 7 a la cuarta menos 1 y 7 a la 6 menos 1, según esta propiedad, esto sería la base 7 elevado al máximo común divisor de 4 y 6 menos 1. Ahora, ¿cuánto sería ese máximo común divisor de 4 y 6? Ese sería 2. O sea, 7 al cuadrado menos 1. Ah, ya, 49 menos 1, 48. Eso es lo que dice la propiedad. Miren, que hacer 7 a la sexta no es fácil. 7 a la cuarta menos. Y de ahí comenzar a descomponer, ¿no? Pero con esa propiedad sale inmediato. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos máximo condivisor de 3.333 en base 4 y 333.333 en base 4.
¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Ahí yo tengo dos números de cifras máximas en base 4. Números son de cifra máxima. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tenía un número de cifras máximas, recordemos, ¿ah? Vamos a recordar eso. Si yo tenía, por ejemplo, 999, esto es la base elevado a la cantidad de cifras máximas menos 1, en cualquier base. Por ejemplo, si yo tuviera 7777 en base 8, allá, cifra máxima. La base 8 elevado a la cantidad de cifras máximas menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer numeral sería la base 4 elevado a la 4 menos 1. Hay 4 cifras máximas. Y en el segundo hay 6 cifras máximas. Entonces sería la base 4 elevado a la 6 menos 1. Ahí sería. Según la propiedad, eso sería igual a 4, la base 4, ¿no? Elevado al máximo común divisor de los exponentes, todo menos 1. Ahí está. Ahora, obviamente, ¿cuál es ese máximo común divisor de 4 y 6? Ese máximo común divisor es 2. O sea, todo nos daría 4 al cuadrado menos 1. ¿Sí? 15, ¿no? 4 al cuadrado menos 1, 15. Muy bien. Y les había dicho que también tenemos que ver un método conocido como el algoritmo de Euclides. Entonces, este método nos permite calcular el máximo divisor de dos números utilizando divisiones sucesivas. ¿De acuerdo? Utilizando divisiones sucesivas. ¿Cómo así? Quiero que presten atención al siguiente esquema. Les voy a explicar esto del algoritmo de Euclides, ¿no? Tenemos más o menos un esquema así. En la primera fila voy a escribir cociente. ¿Por qué hablo de cocientes? Porque vamos a hacer divisiones sucesivas. En la última fila voy a escribir residuos. Vamos a hacer más de una división. En esta casilla coloco el número mayor es A. Estamos suponiendo que A es mayor a B, así hemos puesto. Supongamos que los números son A y B, y A es mayor a B. En la otra casilla coloco B. Entonces, ¿en qué consiste este método? Divido el número mayor entre el número menor. O sea, divido A entre B. Al dividir A entre B me da un cociente y un residuo. Llamamos cociente 1, residuo 1. Ahí está, cociente 1, residuo 1. Ese es A entre B. Luego, ¿qué va a pasar? El residuo 1 sube. Miren, por favor, la flechita. El residuo 1 sube a esta casilla. ¿Sí? Y ahora vuelvo a dividir. ¿Pero qué voy a dividir? Ahora voy a dividir el número B entre el residuo 1. O sea, hago una nueva división. Cuando yo hago una nueva división, me va a dar un nuevo cociente y un nuevo residuo. ¿De acuerdo? Vamos a poner un cociente 2 y un residuo 2. Ya está, ya terminé la división. ¿Qué más? Ese residuo 2 sube, igual que en el caso anterior sube el residuo 2. Y ahora voy a dividir. Divido el residuo 1 entre el residuo 2. Divido. Al dividir me da otro cociente y otro residuo. Y el residuo 3 sube. Ahí está. Profe, profe, cánsese, pues, profe, ¿hasta cuándo voy a estar dividiendo, dividiendo? Miren, se va a dividir hasta que no dé una división exacta. ¿Qué significa división exacta? Que el residuo sea cero. Si yo divido, ahora, por ejemplo, divido el residuo 2 entre el residuo 3, me da cociente 4 y el residuo 0. Ahí está, 0. Entonces, ese residuo 3, que es el último número que hemos obtenido, ese viene a ser el máximo común divisor de estos dos numeritos. ¿De acuerdo? Entonces, si no está claro, de repente con un ejemplo va a quedar clarísimo. Aquí, por ejemplo, ¿no? Dice, calcular el máximo común divisor de 391 y 323. El número mayor lo copio primero, ¿no? El esquema es eso, ahí está 391 y 323. Acuérdate que en la fila superior cocientes y en la fila inferior residuos. Obviamente que si yo divido 391 entre 329 nos da a 1, ¿no? El cociente es 1, ¿no? Y el residuo nos quedaría, ese residuo lo escribo abajo, nos da 68. Nos da 1 como cociente, residuo 68. Según lo que hemos visto, el 68 es el que sube. Y ahora vuelvo a hacer la división, pero ¿entre quiénes? 323 ahora lo divido entre 68. Entonces, como es una nueva división, hay un nuevo cociente y un nuevo residuo. Divido 323 entre 68, por ejemplo, nos da a 4, sobrando 51. Eso que sobra lo pongo abajo, ese es el residuo. O sea, vuelvo a escribir como en el caso anterior, arriba, ¿quiénes están? Están los cocientes.
y abajo están los residuos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? El 51 sube el 51. Y ahora lo que hago es dividir 323 entre 51. O sea, voy a seguir dividiendo tanto como sea posible, hasta obtener una división exacta. 68, por ejemplo, entre 51, otra vez nos va a dar a 1, sobrando 17. No nos ha dado exacto. Entonces, como no nos da exacto, tengo que seguir la división. El 17 sube y ahora divido 51 entre 17. ¿No? Eso nos va a dar a 1, no, a 3, perdón, sobrando 0. Ahora sí nos dio división exacta. Entonces, en el momento que nos da división exacta, terminó el proceso. El último número obtenido, en este caso 17, ese viene a ser el máximo común divisor de los números. ¿De acuerdo? Muy bien, el algoritmo de Euclides para eso no sirve, para calcular el máximo común divisor, pero solamente para dos numeritos. El número mayor se quiere primero, el número menor a su costado derecho. Lo dejo ahí un momento, de repente quieren hacer alguna pregunta. Seguro se acordaban de este método. No hay consultas. Está claro entonces. Profesor, en la propiedad 2, si fuera división, sería el máximo común divisor de A y B con ese que está dividiendo a todos. Sí, porque ese n, por ejemplo, yo puedo decir n está multiplicando, pero n puede ser, no sé, un medio, no sé, se me ocurre así. Pero ojo, ojo, si bien es cierto, podría ser un medio, el n, por ejemplo, que está multiplicando, pero todavía no hemos visto un máximo común divisor de fracciones. O sea, ¿se puede hacer máximo común divisor de fracciones? Sí, pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, por ahora, si está dividiendo, puede salir, saldría siempre y cuando no me queda fracciones. Si no me queda fracciones, puede salir. Pero si me queda fracciones, no, porque todavía no hemos visto eso. ¿De acuerdo? Ya, profesor, gracias. Muy bien. Ahora, ¿de repente tienen otra consulta? Muy bien, chicos. Y ya hemos visto el algoritmo, perdón, el máximo común divisor y ahora nos toca ver mínimo común múltiplo. Pero, ¿qué cosa es mínimo común múltiplo? Su nombre lo dice, es el menor de los múltiplos comunes, el menor, ¿no? Entonces, ¿qué son los múltiplos comunes? Por ejemplo, yo tengo múltiplos de 12, los conocemos, ¿no? En la tabla del 12 siempre nos enseñaron, ¿no? 12, 24, 36, 48, 60, etcétera. Y lo voy a comparar, por ejemplo, con múltiplos de 18, ¿no? 18, 36, 54, 72, 90, etcétera. Entonces, nosotros observamos que hay algunos números que se repiten, por ejemplo, el número 36, por ejemplo, el número 72, por ejemplo, el número 108. ¿Cuál será el siguiente que se repite? A ver, ¿quién me dice? Sale al ojo, ¿ah? 144. Muy bien, 144, ¿no? Porque ya se dieron cuenta de repente algunos. 36, lo puedo decir 36 por 1, 72, 36 por 2, 108, 36 por 3. El siguiente sería 36 por 4. El menor de todos los múltiplos comunes, en este caso es 36, se le llama mínimo común múltiplo. ¿Y cuál es la propiedad? Que todos los múltiplos comunes son múltiplos de ese menor. En el máximo común divisor, ahí está, dice todos los múltiplos comunes, dice son múltiplos del mínimo común múltiplo. Cuando vimos máximo común divisor, ¿qué decíamos? Todos los divisores comunes eran divisores del mayor. Ahora decimos todos los múltiplos comunes son múltiplos del menor. Entonces, si yo quiero saber cuáles son los múltiplos comunes o qué forma tienen, pues calculo el menor. El menor nos dio 36. Entonces, todos los múltiplos comunes lo podría escribir así: 36K, donde K es un número entero positivo. Eso serían los múltiplos comunes: 36 por 1, 36 por 2, 36 por 3, etc. ¿Sí? Y vamos a ver algunas propiedades del mínimo común múltiplo, ¿sí? Importantísimo siempre. La primera propiedad es muy utilizada. Nos dice que si yo multiplico el máximo común
de dos números por el mínimo común múltiplo de los mismos números, siempre me da el producto. Siempre. El producto de los números. Ahí está. Mínimo común múltiplo por máximo común divisor nos da el producto de los números. O sea, nos da A por B. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el mínimo común múltiplo de 12 y 18 y le multiplico el máximo común divisor de 12 y 18. Nos debería dar 12 por 18. Es lo que nos debería dar según la propiedad. Pero el mínimo común múltiplo de 12 y 18 nos salió 36. Acá lo tenemos, ¿no? Y el máximo común divisor nos había salido 6. Entonces nos da 36 por 6. Profe, pero ese no es 12 por 18. A ver, vamos a ver. El número 36, por ejemplo, es 12 por 3. 12 por 3 por 6. Ah, este es 12 por 18. O sea, sí nos da 12 por 18. Sí nos da el producto de los números. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces, justo ese ejemplo ese que tenemos ahí, el que estoy mencionando, mínimo con múltiplo por máximo condición nos da el producto 12 por 18 o 18 por 12, que es lo mismo. ¿Qué pasaría si mis números fueran PESI? Si mis números fueran PESI, entonces esta expresión que es máximo común divisor sería 1. Y entonces nos quedaría que mínimo común múltiplo es el producto. Eso también es importante. Miren, ya no vamos a calcular mínimo común múltiplo cuando los números son PESI. O sea, simplemente multiplico los números. Por eso, mínimo común múltiplo de 8 y 9, acuérdate, 8 y 9 son PESI. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo sería 8 por 9, de frente, 72. Por ejemplo, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 25 y 4? Está fácil, ¿ah? 100. 100, muy bien. Claro, porque 25 y 4 son PESI. Entonces, 25 por 4, nada más. Mínimo común múltiplo es lo mismo multiplicar. Ese cuando son PESI. ¿Sí? Y habíamos visto una propiedad en máximo común divisor que nos decía, si tenemos un factor común, ese factor sale como si lo estuviéramos factorizando. ¿No? Acá también, si tengo un factor común, el factor común sale. ¿De acuerdo? Ahí está. Si yo tengo mínimo común múltiplo de A y B es M, entonces mínimo común múltiplo de N por A y N por B es N por M. O sea, es como que el N sale a multiplicar. Eso es lo que nos dice esta propiedad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros teníamos, por ejemplo, mínimo común múltiplo de 14 y 12. ¿Hay un factor común? Sí, hay un factor común. ¿Cuál es? Ambos tienen mitad. Entonces sale el número 2, como si lo estuviéramos factorizando. Sale 2 y me queda 7 y 6. Ahí está. Ahora, los números 7 y 6 son PESI. Entonces, mínimo común múltiplo de 7 y 6 sería el producto 7 por 6, o sea, 42. Entonces nos daría 2 por 42, 84. ¿Sí? Es fácil para calcular el mínimo común múltiplo, ¿ah? Con esta propiedad. Bueno, lo dejo ahí un instante. De repente quieren tomarle captura y también de repente quieren preguntar algo. Profesor, esa tercera propiedad es como la anterior, solamente que con un mínimo común múltiplo, Exacto, ¿no? es la misma, exacto, es la misma. O sea, esa propiedad que se cumplía para máximo común divisor se cumple para mínimo común múltiplo también. Ok, profesor, gracias. Muy bien. Los demás de repente tienen preguntas, a ver. Muy bien. Vamos a dar dos ejemplos y con eso ya terminamos la explicación y vamos a pasar a los problemas, ¿ya? Dos ejemplitos fáciles, ¿ah? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un primer ejemplo. Ah, no, me estaba olvidando. Me estaba olvidando la función de Euler, ¿sí? Luego vemos los ejemplos que les había dicho. Eh, También se llama indicador de Euler. Entonces, este concepto es muy importante y se utiliza bastante, no solamente en este tema, sino en el siguiente tema que vamos a ver la próxima semana. Por eso, esto tiene que estar bien claro. ¿Qué cosa es función de Euler o indicador de Euler? Cualquiera de los nombres. Y se le simboliza por el conjunto, por la misma letra del conjunto vacío, ¿no? Es una función, es como que le vas a aplicar función, pero en vez de f le ponemos ese símbolo de vacío, ¿no? Phi evaluado en n. Se le llama función de Euler o indicador de Euler. ¿Qué cosa viene a ser el indicador de Euler? Dice el indicador para el número n o función evaluada en n, ¿no? Es la cantidad de números PESI con n entre dos múltiplos consecutivos de n. Miren, cantidad de números PESI con n entre dos múltiplos consecutivos de n. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos el indicador de 6, miren, el indicador a 6,
Entonces, phi de 6, ¿qué cosa sería? Sería la cantidad de números pesi con 6 entre dos múltiplos consecutivos de 6. Por ejemplo, a ver, múltiplo consecutivo de 6, por ejemplo, tenemos el 0, el 6, 12, 18, 24, 30, etcétera. Entonces, en el primer intervalo, que son dos múltiplos consecutivos de 6, entre 0 y 6, hay dos números que son pesi con 6. Para que un número sea pesi con 6, tiene que ser diferente múltiplo de 2 y diferente múltiplo de 3. ¿Qué número? El 1 y también el 5. ¿Sí? Ahí hay dos numeritos, ¿ah? En ese intervalo hay dos numeritos. En el siguiente intervalo habrá números que son pesi con 6 también. Por ejemplo, el 7 y el 11 tiene que ser diferente de múltiplo de 2 y de múltiplo de 3. En el siguiente intervalo, que son dos múltiplos de 6, entre 2 y 18, también hay dos números. ¿Cuáles son en el siguiente intervalo? Sería el 13 y el 17. Entre 18 y 24, ¿cuántos pesi con 6? También hay dos números. ¿Cuáles son? El 19 y el 23. Y una pregunta, entre 24 y 30, ¿cuántos números hay? A ver, ¿cuántos serían los números que hay pesi con 6? ¿Dos? ¿El cuál? Yo les puse 25, el 25 y el 27. 27, no, pues 27 tiene tercia. ah, 29. 20. Así es, 29, 25, 29. No te están diciendo que sean números primos, ¿ah? 25 no es primo, te están diciendo que sean pesi con 6. Para que un número sea pesi con 6, no tiene que ser ni múltiplo de 2 ni de 3, no tiene que tener ni mitad ni tercio. Muy bien, entonces nos damos cuenta que siempre es la misma cantidad. La cantidad es la misma. En cada intervalo siempre hay 2, 2, 2. Esa cantidad 2, esa es la función de Euler para 6. Ese es el indicador de Euler para el número 6. O sea, como eso estamos diciendo que sí, el valor de 6 me da 2. Es la misma cantidad. Entonces yo les pregunto, por ejemplo, desde el número 600, por ejemplo, a ver, miren, digamos que nosotros tenemos acá un intervalo, ¿no? Desde el número 600 hasta el número 624, ¿cuántos números pesi con 6 hay? Yo quiero cantidad, no me digan cuáles, ¿ah? Solo quiero cantidad. ¿Cuántos números pesi con 6 hay? 6. ¿6? ¿Todos están de acuerdo? ¿Hay 6 números pesi con 6? Miren, yo puedo hacer lo siguiente. Como yo ya sé que el indicador de Euler me da 2, esto me dice que entre dos múltiplos consecutivos de 6 siempre hay dos números pesi con 6. Entonces, múltiplos consecutivos de 6, 600 es múltiplo de 6. Luego por acá estará 606. Ah, acá hay 2. Por acá estará 612. Acá hay 2. Perdón, 612. Entonces, en este intervalo también hay 2. Luego está 618. Entonces, acá también hay 2. Y de 618 a 624, que también son múltiples, también hay 2. Entonces, en total, ¿cuántos hay en total? En total hay 8. Hay 8 números pesi con 6. No, no, si te interesa saber cuáles era, habría que buscar, ¿no? Pero solamente quería la cantidad. Hay 8 números pesi con 6 en todo ese intervalo. O sea, siempre es la misma cantidad. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces yo imagino que uno dirá por eso, pero ¿y cómo calcula el indicador? Así no lo vamos a hacer. Obviamente que no, imagínate, pues si el número es más grande, no vamos a hacer ir contando a ver cuál es la cantidad que se está repitiendo. No, lo que hacemos es le damos forma canónica. Miren, hay varias maneras, ojo, hay varias maneras. Yo, por ejemplo, enseño así. Le damos forma canónica, ¿sí? Ahí está. El número está en forma canónica, sería P a la alfa, Q a la beta y A a la T. Ese es el número. Está en forma canónica. Entonces, el indicador sería, copio el mismo número y le multiplico por 1 menos 1 entre P. P era uno de sus divisores primos, ¿ah? 1 menos 1 entre Q. 1 menos 1 entre... Entonces, estos numeritos P, Q, R son los divisores, ¿no? Son los divisores primos del número. ¿Sí? Al operar esto me da el indicador de Euler. Por ejemplo, si yo quiero, antes del indicador de 12, si yo quiero, por ejemplo, el indicador de 6, entonces, ¿cuáles son los divisores primos de 6? Son 2 y 3. Entonces, copio el número 6 y le multiplico 1 menos un medio y 1 menos un tercio. Eso sería 6 por 1 menos un medio,
1 menos 1/3, 2/3. 2 y 3 se cancelan con el 6 y me quedó 2. Y ya sabíamos, ¿no? Nos había quedado 2. Ya sabíamos que 2 iba a ser la respuesta. Entonces, si nosotros queremos el indicador de 12, ¿cuáles son los divisores primos de 12? 2 y 3. Te copio el número 12, 1 menos 1/2, 1 menos 1/3. ¿Ya está? Sería 12 por 1/2 por 2/3. Cancelo el 2 con el 3 sexta, ¿no? Acá me queda 2 y por 2, 4. Nos ha quedado 4. El indicador para 12 es 4. ¿Esto qué significa? Entre dos múltiplos consecutivos de 12 siempre hay 4 números PESI con 12. Por ejemplo, yo les pregunto, a ver, ¿cuántos números PESI con 12 hay desde, no sé, desde el 60 hasta el 84, ¿no? A ver, ¿cuántos números PESI con 12 hay ahí? Queremos números PESI con 12. 8. 8, pues claro, porque hay dos intervalos. En cada intervalo hay 4. Acá está, a ver, múltiplo de 12. 60 es múltiplo de 12. El siguiente sería 72. Entonces acá hay 4. 72 a 84 que tiene múltiplo de 12. Acá hay 4. Y 4 más 4, 8. Hay 8. Hay 8 números PESI con 12. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro ejemplo, digamos en otro que hicimos, el indicador a 50. Entonces 50 tiene dos divisores primos, el 2 y el 5. Te copio 50 y luego 1 menos 1/2, 1 menos 1/5. Ahí está. ¿Sí? Entonces sería, por ejemplo, ahí sería 50 multiplicado por 1/2, multiplicado por 4/5. 2 por 5, 10, se cancela con el 0 y me queda 5 por 4, 20. Mira, hay bastantes, ¿no? Hay 20 números PESI con 50 entre dos múltiplos consecutivos de 50. O sea, si yo le digo, a ver, ¿cuántos números PESI con 50 hay desde el 100 hasta el 300? ¿Ustedes qué me van a decir? Del 100 al 300, ¿cuántos números PESI con 50? 80. 80, ¿no? Claro, porque hay cuatro intervalos: 100, 150, 200, 250, ¿no? En cada intervalo, en el primer intervalo, que son múltiplos de 50, acá hay 20, acá hay 20, acá hay 20, acá en cada intervalo hay 20. Hay cuatro intervalos: 20 por 4, 80. ¿Sí? Muy bien, a ver, entonces, espero, esto era ya lo último de teoría, ¿no? Como una observación, dice si P es un número primo, el indicador de P es P menos 1. Por ejemplo, ¿cuál es el indicador de 17? 16. ¿Cuál es el indicador de 23? 22. O sea, cuando tengo un número primo, siempre el indicador es el primo menos 1. Muy bien. Perdón, esto nomás, antes, lo dejo ahí, de repente quieren tomar foto. A ver, ¿preguntas? ¿Alguna consulta? Profesor, había otra manera también, creo, para el indicador de Euler, ¿no? Hay varias maneras, por eso le digo, a mí me parece más sencillísima esa, ¿ah? Pero sí, hay otras maneras. En cualquier, casi en todos los problemas matemáticos hay diferentes métodos, ¿no? Y ya pues depende de cada uno, depende del gusto, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a ver de acá 3 semanas, 2 semanas vamos a ver magnitudes. Hay una manera, yo lo voy a resolver de una manera que a mí me parece más sencillo y que me gustaría que ustedes aprendan. Pero hay otras maneras, ¿no? Memorizándose cuál va arriba, cuál va abajo, ¿no? Un producto, ¿no? Hay diferentes. Ya, depende un poquito de gustos, ¿no? Claro, profesor. Ujú. Como ustedes están en la etapa de aprender, yo les sugeriría que aprendan de esa manera, ¿no? Y practiquen. Ahora, si conocen otra manera, pues pueden hacerlo de otra manera. El resultado es el mismo, ojo, es el mismo. ¿Otra consulta aquí? Les había dicho que íbamos a ver dos ejemplos, ¿no? Y ya con eso terminamos la explicación. El primero era de mínimo con múltiplo coincidencias. Por ejemplo, esos son clásicos, ¿ah? Ejemplos clásicos. Dice, Jorge y Omar visitan a Pamela cada 14 y 15 días respectivamente. Ajá, ¿no? A Pamela le gusta que le visiten, no tiene nada de malo, ¿no? Jorge y Omar. Dice, hoy ambos visitaron, o sea, coincidieron, ¿no? Dice, ¿dentro de cuántos días volverán a visitar juntos próximamente a Pamela? Entonces,
como Jorge lo visita cada 14 días y Omar cada 16, entonces, para que en un determinado tiempo o en un determinado día Jorge haya visitado a Pamela, esa cantidad de días tiene que ser, como van de 14 en 14, tendría que ser múltiplo de 14. Y para que en un determinado momento Omar visite a Pamela, la cantidad de días, como van de 16 en 16 que él visita, tendría que ser múltiplo de 16. Entonces, si nosotros queremos que coincidan, hoy coincidieron, ¿dentro de cuánto volverán a coincidir? Si hoy coincidieron, desde hoy, para que vuelvan a coincidir, tiene que pasar una cantidad múltiplo de 14 para que le toque a Jorge y múltiplo de 16 para que le toque a Omar. Entonces, esa cantidad de días que deben pasar tiene que ser un múltiplo común de 14 y 16. Y como nosotros queremos que se coincidan, ¿no? Nuevamente, el menor tiempo posible sería el mínimo común múltiplo. Sabemos múltiplo común. El múltiplo común que nosotros calculamos sería, el menor sería el mínimo común múltiplo de 14 y 16, nos haría 112. Eso significa que cada 112 días coincide. Cada 112 días van a coincidir el mismo día Jorge y Omar en visitar a Pamela. ¿De acuerdo? Entonces, cuando decía dentro de cuántos días lo visitará Jorge, juntos volverán a visitar a Pamela. Bueno, no sé si juntos, pero el mismo día, dentro de 112 días. Esta es coincidencia, ¿no? Sí, igual lo dejé ahí, de repente quieren tomarle captura. Ya. Y el último caso sería un caso, por ejemplo, de repartir en partes iguales. Miren, miren lo que dice acá. Por ejemplo, dice, don Julián tiene 3 toneles de vino, se sobreentiende, ¿no? Le sobró porque luego del partido nadie quiso tomar, ¿no? Le sobró. Uno contiene 216 litros de vino Borgoña, digamos, acá está 216 litros. El otro tonel contiene 156 litros de vino rosé, ahí está. Y el otro tiene 180 litros de vino seco, ahí está. Obviamente sería criminal pues mezclar el vino Borgoña con el rosé o el rosé con el seco. No, no se mezclan, no se mezclan. Lo que se quiere hacer es envasar en recipientes que tengan la misma capacidad. Por ejemplo, el Borgoña lo voy a repartir en recipientes que tengan X litros de capacidad. Yo te pregunto, X para que nos dé una cantidad exacta, ¿no? Dice, en cada recipiente la cantidad de litros es una cantidad entera. Entonces yo te pregunto, X, por ejemplo, ¿podría ser 5 o no puede ser 5? No puede ser. Así es, ¿por qué? Porque no me daría una cantidad exacta. Me sobraría un litro. El número 216 no lo puedo dividir o no lo puedo repartir en envase de 5, 5, 5, porque me va a sobrar. Me dice que me tiene que dar exacto. 5 no puede ser. Tampoco puede ser 7. Entonces, ¿qué condición debería cumplir X para que sí me dé exacto? ¿Qué debería ser X? Un divisor Así entero. es. Así es. Un divisor de 216, un número entero, ¿no? Divisor de 216, muy bien. Pero nos dice que vamos a repartir en base que tengan la misma capacidad los tres. O sea, el de vino rosé también en depósitos de X litros. Entonces, X también tiene que ser un divisor de 156. Y el de vino seco también lo vamos a repartir en depósitos de X litros. Entonces, X tiene que ser un divisor de 180. Entonces, X es un divisor de 216, de 156, de 180. O sea, es un divisor común. Divisor común. Y como en el problema nos dice, mire lo que nos dice el problema. ¿Ah? Dice, ¿cuántos recipientes como mínimo necesitará si yo quiero que la cantidad de recipientes sea la mínima posible? Entonces, la capacidad tiene que ser lo más grande posible. Repito, si yo quiero menos recipientes, estos tienen que ser más grandes. ¿De acuerdo? Quiero menos recipientes, mi recipiente tiene que ser lo más grande posible. ¿Sí? Entonces, ya sabíamos que era un divisor común. Ahora sabemos que tiene que ser el mayor. Y ese mayor es el máximo común divisor. Entonces, si nosotros calculamos un máximo común divisor, ahí nos va a salir 12.
Entonces, si el primero, el de vino Borgoña, que son 206 litros, lo reparto en depósitos de 12 litros, 12 litros, 12 litros, ¿cuánto se está usando? Bueno, divido 206 entre 12, ¿no? Y el otro también, ¿no? Yo quiero saber cuántos depósitos estoy usando en vino rosé, dividido 156 entre 12. ¿Cuántos depósitos estoy utilizando en vino seco? Dividido 180 entre 12. El primero, por ejemplo, me va a dar, ¿está? 18, el segundo 13, 15, o sea, tengo 18 depósitos de vino Borgoña, 13 de vino rosé y 15 de vino seco. En total, 46 depósitos, ¿sí? Muy bien. A ver, lo dejo un momento acá. Y una recomendación, ojo, siempre tienes que leer el contexto, porque no, cuando, por lo menos cuando había presencial, siempre cuando me preguntaban, profesor, cuando veo un mínimo así, ¿no? Un alumno lee mínimo, profesor, mínimo con múltiplo. ¿No? Y si el otro máximo, máximo con múltiplo. No, acá dice mínimo, pero no es mínimo con múltiplo, ¿no? Entonces, por eso hay que leer bien. Vuelvo a repetir, ¿por qué elegimos máximo con un divisor? Porque como la cantidad de envases tiene que ser lo menor posible, mis envases tienen que ser lo más grandes posibles. Por eso que de los divisores comunes hemos elegido el mayor. Podía haber sido otro divisor común. Como el máximo condición me da 12, esos recipientes podían haber sido 6 o 3 o de 2, pero yo quería el mayor para que necesite menos recipientes. Muy bien, ahora sí, lo dejo para que tomen captura y con eso ya hemos terminado toda la explicación y estamos listos para afrontar los ejercicios de clase. No, 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 no tienen preguntas, dudas, todo está claro, cristalino. Todo está claro hasta ahora. Muy bien. Voy a ver por si acaso el chat antes de empezar, no sé que algo se me esté pasando. Ajá. A ver. Ya, era lo que me habían comentado. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, entonces estamos listos para empezar a resolver los problemas, ¿ya? Vamos a comenzar. 11:47. Creo que uno, dos problemas tal vez dos, ¿no? Hasta el descanso, ¿no? Vuelvo a compartir pantalla, ¿ya? Ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Ya? Problema uno. Dice así, el ingeniero Alfredo posee un terreno en forma rectangular cuyas dimensiones son de 644 metros de largo y 448 de ancho. Miren, 644 de largo y 448 de ancho. Entonces tenemos así. Sea de la longitud de cada lote. Ya. Dice que a ese terreno lo vamos a parcelarlos. O sea, parcelar significa dividir en parcelas. O sea, en lotes pequeños. Al terreno lo dividimos en lotes pequeños. Cada lote pequeño es una parcela. Esa parcela tiene que ser cuadrada. Entonces, más o menos sería así. Ahí está nuestro terreno. ¿Sí? Es un terreno rectangular. Pero este terreno rectangular lo voy a dividir en parcelas. Estamos suponiendo que la longitud de cada parcela es D, en metros, ¿no? Entonces yo tengo acá, son parcelas cuadradas. Pues esto es un cuadradito. Luego acá tengo otro cuadradito. Todos los cuadrados son del lado D. Es el mismo lado. Y así. Por eso nos dicen parcelas cuadradas. Todas las parcelas, dice, desea parcelarlo en lotes cuadrados, todas iguales, ¿ya? O sea, por eso que es la misma distancia de siempre, de manera que no sobre nada de terreno. Entonces yo les pregunto, mira, si me dice que no sobre nada de terreno, le pregunto, ¿la distancia o la longitud de cada parcelita podría ser 5 metros? No. No, ¿no? ¿Por qué? Porque no me va a dar exacto. O sea, esa distancia de, ¿qué condición debería cumplir? Tendría que ser ¿qué cosa? Un divisor entero. Así es, un divisor entero de 448, ¿no? Y también tendría que ser un divisor de 644. Ojo, en el problema nos dice que se desea acercar, ya, dice, se desea obtener el menor número de lotes posibles. Si yo quiero que la cantidad de esos lotes cuadraditos, estos lotes cuadraditos, ¿no? Yo quiero que la cantidad de estos lotes cuadraditos sea lo menor posible, el número D
tiene que ser lo mayor posible o lo menor posible. Mayor Lo posible. mayor. Lo mayor, así es. Entonces ya sabemos, D es lo mayor posible, pero D también tiene que ser un divisor de 448 para que no es exacto y tiene que ser un divisor de 644 para que no es exacto. ¿Cómo le llamamos a eso? Es un divisor común y el mayor posible. Entonces, ¿qué se le llama? Se le llama máximo común divisor. ¿Sí? Entonces, D viene a ser el máximo común divisor de estos dos numeritos. ¿De acuerdo? Calculan ustedes el máximo común divisor, ahí le va a salir, por ejemplo, lo que pueden hacer es ponerlo en forma canónica, 644 de 2 al cuadrado por 7 por 23. Mira, un poco feo, ¿no? 448, forma canónica, es 2 a la sexta por 7, nada más. Para máximo común divisor era los que se repiten. Pues se repite 7, entonces 7 es parte del máximo común divisor. Y si yo tengo 2 al cuadrado y tengo 2 a la sexta, escojo la menor potencia. ¿Cuál es la menor potencia? 2 al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor? Sería 2 al cuadrado por 7. O sea, nos haría 28. Ese sería el máximo común divisor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, el área de cada cuadradito sería 28 al cuadrado, ¿no? Porque sería 28 por 28 en cada cuadradito. Muy bien, dice así. Desea acercar los lotes con postes ubicados en cada vértice. ¿Cuántos postes necesitará? Pero yo necesito saber cuántos postes se está colocando en total. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en este lado, ese lado mide 448, ¿no? Y yo lo estoy dividiendo. Acá hay un poste. Vamos a poner acá. Acá hay un poste, acá hay otro poste, otro, así, hasta las esquinas. Acá hay otro poste, ¿no? Para cada parcelita son 28 metros. Entonces acá hay 28, 28, 28. Una pregunta, si todo mide 448 y lo estoy dividiendo en parcelitas de 28 metros y en cada puntito va a haber una estaca, entonces, ¿cuántas estacas habrá en total? ¿Es lo mismo al número de lotes? ¿O Uno cómo se más. podría? ¿Cómo? Uno más, ¿no? Uno más, así es. Por ejemplo, siempre va a ser uno más, ¿ah? Por ejemplo, si yo tuviera, digamos, un terreno de 12 metros y le pongo estacas cada 3 metros, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una, ¿no? A los 3 metros hay otra por acá. A los 3 metros, por ejemplo, acá hay otra. A los 3 metros hay otra y a los 3 metros hay otra. Todo, ¿cuánto mide? Mide 12 metros. Sin embargo, ¿cuántas estacas estamos necesitando? Uno, 2, 3, 4, 5. Siempre el número de estacas es uno más, ¿sí? Que el número de intervalo. Entonces, la operación sería así. Para número de estacas, a lo largo, en este caso sería 12 entre 3 y le sumo 1. Ese sería para saber la cantidad de estacas. Yo tengo que saber cuántas estacas hay a lo largo, cuántas estacas hay a lo ancho y multiplico. Esa es la cantidad total de estacas. Por ejemplo, a lo largo, ¿cuántas estacas hay? Divido 644 entre 28 y a esa división le sumo 1. A lo ancho, divido 448 entre 28 y a esa división le sumo 1. Esa es la manera de conseguir la cantidad de estacas. Ahí está. ¿Sí? Entonces el primero viene a ser número de estacas a lo largo, el otro viene a ser número de estacas a lo ancho y multiplico y de multiplicar me da el total de estacas. 24 por 17, 408, que sería la alternativa C. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí un momento. De repente hay algo que quieran preguntar ahí. Está claro, profesor. Muy bien. ¿Y los demás? A ver, por favor. Está claro, profesor. Muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tengo 11:54. Ahorita va a sonar el timbre. No sé si suena el timbre acá. Eh, Vamos bien. Esto obviamente lo vamos a hacer volviendo. Pero dice, se tiene una piscina cuyas dimensiones son de 1750 centímetros de ancho, ¿no? 300 centímetros de alto, o sea, 3 metros, y 4500 centímetros de largo, o sea, 45 metros de largo, ¿no? O sea, más o menos, acá está mi piscina, ¿no? Ahí están las dimensiones.
Se le quiere cubrir tanto el piso como las paredes con el menor número de mayólicas cuadradas, todas iguales. Una pregunta, cuando voy a poner mayólicas, aparte del piso, ¿cuántas caras más tengo que poner mayólicas? 4. 4 caras más, ¿no? Muy bien, pero bueno, ahora sí ya tengo 11:55, eso lo vamos a terminar volviendo, ¿ya? Del descanso. Supongo que ya nos habían avisado. Ujú. Creo que no, pero sí, tengo 11:56 ya. Vamos a volver entonces a las 12:10, ¿sí? Voy a pausar acá. Dice, ya, la piscina, ¿no? Ya tenemos la piscina y nos habían dado las dimensiones. Si hay que cubrir el piso y las paredes con el menor número de mayólicas cuadradas. Muy bien, entonces, como las mayólicas van a ser cuadradas, ¿de acuerdo? Dice, lo que nosotros tenemos que hacer, esa longitud de la mayólica, digamos que es una mayólica de lado L, entonces para que calce exactamente, L tendría que ser un divisor tanto de 4.500 como de 1.750 como de 300, un divisor común para que calce exactamente, ¿de acuerdo? Entonces el número 1.750, su forma canónica, por ejemplo, es 2 por 5 al cubo por 7. El número 300, por ejemplo, es 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado. Y el número 4.500 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el máximo común divisor de estos numeritos. Lo repito, para que encaje exactamente una cantidad entera, ese lado del cuadradito en cada mayólica, vamos a suponer que el lado es D, ese lado D tendría que ser un divisor de las 3 dimensiones para que encaje exactamente. Entonces, como es un divisor de los 3, o sea, es un divisor común, yo voy a buscar el mayor. El mayor. ¿Y por qué? Porque todos los divisores comunes son divisores del mayor. Entonces, para guiarme, yo busco el mayor. De los números que tenemos ahí, por ejemplo, yo tengo 2, 2 al cuadrado y 2 al cuadrado, el mayor, perdón, para máxima condición nos quedamos con la menor potencia, con 2. Tenemos 5 al cubo y 7, 3, 5 al cuadrado. Hay un 5, todos tienen 5 al cuadrado. Hay 5 al cuadrado también. Entonces nos quedaríamos como 2 por 5 al cuadrado y ese sería 50. ¿Sí? Ya tenemos el máximo condición. Entonces, el lado del cuadradito tendría que ser un divisor de 50. Ahora, no podría ser 50. O sea, en este caso no puede ser sin cualquier otro divisor común que no sea 50. ¿Por qué? Porque si fuera 50, si el lado fuera 50, el área de esa mayólica sería 50 por 50, o sea, 2.500. Y nos dan como condición que el área debe ser menor a 2.400. Entonces, no puede ser 50. El 50 es descartado. Ahora, ¿cuáles son los divisores de 50? 50, sus divisores son 1, 2, 5, 10, 25 y el mismo 50. Esos son los divisores. 50 está descartado. Muy bien, ya. Y de lo que nos queda, como queremos que el número de mayólicas sea lo menor posible, las mayólicas tienen que ser lo más grande posible, ¿no? Y lo más grande posible sería cuando el lado de la mayólica es 25. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, con eso, perdón, con eso nosotros estaremos diciendo ahí, el lado de la mayólica cuadrada debe ser un divisor de 50, pero menor a 50, ¿no? El mayor posible. Entonces, con eso decimos, el mayor posible sería 25. Ya tenemos el lado de la mayólica. Ahora, nos piden cuántas mayólicas necesitarán. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? El área total lo divido entre el área de cada mayólica. Y esa es la cantidad. O sea, si yo quiero el área total, simplemente, miren, área total sería, perdón, para el número de mayólica sería el área total entre el área unitaria. Cuando decimos área unitaria es el área de una mayólica, ¿no? ¿Cuál es el área unitaria? 25 por 25. ¿Cuál es el área total? Bueno, sería área de la base, habría que sumarle el área lateral, ¿no? El área de la base, las dimensiones son 1.750 por 4.500, es el área de la base. Y el área lateral, por ejemplo, esta pared que está, donde está el señor ahí, esta pared que está acá, que estoy pintando, sería 1.750 por 300. Pero son dos paredes, o sea, por dos.
¿no? Y la otra cara, por ejemplo, la que voy a pintar acá de verde, esto, su área sería 4.500 por 300, pero son dos, ¿no? Uno frente al otro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos el área de la base 1.750 por 4.500 y las áreas laterales es 2 por 300 por 1.750 por 4.500. Estamos factorizando el 300 y por 2 porque son dos caras, ¿no? Uno frente al otro. Muy bien, y el área de cada mayólica, 725 por 25. 625. Muy bien, entonces solamente ya lo único que nos quería es la división. Esa división vendría a ser la cantidad de mayólicas, ¿de acuerdo? Ahí le va a salir 18.600 alternativa A. ¿Se entendió entonces? Está claro, ¿no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Muy bien, chicos, vamos a pasar al siguiente, problema 3. Dice así, a ver, vamos a ver, ya otro tipo de problema. Dice, la cantidad de dinero que tiene Miguel y Roberto, que tienen ahorrado, dice en miles, tienen como máximo común divisor a 18. Entonces, vamos a suponer que la cantidad de dinero que tiene Miguel sea M, ¿no? Y de Roberto sea R, por ejemplo, y el máximo común divisor es 18. Muy bien. Entonces, eh, ambos números lo puedes escribir como 18 por algo, ¿no? No 18 por P, el otro 18 por Q, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, ese número 18, ¿de acuerdo? Yo lo puedo escribir como 2 por 3 al cuadrado, ¿no? Ya, muy bien. Como 18 es el máximo común divisor, entonces 18 es un divisor de los dos, es un común divisor, o sea, es divisor de M y divisor de R. Como 18 es divisor de M y 18 tiene dos divisores primos, que son 2 y 3, entonces el número M tiene a 2 y 3 como divisores primos. O sea, mínimo tiene, puede tener más, pero mínimo tiene dos, que son 2 y 3. Pero nos dan de dato que la cantidad de dinero que tiene Miguel posee 10 divisores positivos. Entonces, el número 10 yo lo puedo escribir como 5 por 2, o sea, un 4 más uno por un 1 más uno. Acuérdense, por favor, que estos valores, cuando nosotros calculamos cantidad de divisores, estos valores son los exponentes de sus divisores primos. O sea, los exponentes de sus divisores primos son 1 y 4. O sea, solamente hay dos exponentes, por lo tanto, solo tiene dos divisores primos. ¿Y cuáles serían? El 2 y el 3. O sea, los divisores primos mínimo tienen que ser los mismos de su máximo común divisor. Entonces, la cantidad de dinero que tiene M sería un 2 al algo por un 3 al algo. No sé cuánto. Por ejemplo, lo único que sé es que los exponentes son 1 y 4. Podría ser 1 y 4, pero también podría ser 4 y 1. Todavía no sabemos. ¿Sí? Muy bien, lo mismo el otro. En el otro caso, nos dice, lo de Roberto tiene 15 divisores positivos y 15 es 5 por 3, ¿no? Pero el número 5 otra vez 4 más uno y el número 3 2 más uno. Entonces ahí tenemos dos divisores, pero los exponentes serían 2 y 4. Nuevamente, si solo hay dos exponentes, hay dos divisores, que serían 2 y 4. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros tendríamos, tengo los exponentes, tengo los números primos, que son 2 y 3 divisores primos, pero no sé cuál es cuál. Podría ser, por ejemplo, 2 al cuadrado y 3 a la cuarta. Podría ser, o podría ser al revés también, 4 al cuadrado y 3 al cuadrado. En realidad no sabemos cuál es cuál, ¿de acuerdo? Lo que sí sabemos es que el divisor común, por ejemplo, entre ambos, tiene que tener como máximo un 2 a la 1. Ese es lo máximo. Como ese es el divisor común, a ver, lo que tienen en común a lo más 2 a la 1, la única posibilidad, ¿cuál sería? Que el exponente de 2 sea el 1. ¿Por qué? Porque el otro no va a ser 1. O sea, el otro, digamos, como mínimo sería 2 al cuadrado. ¿Qué pasaría si el 4 estuviera acá? ¿Qué pasaría si el 4 fuera acá el exponente? Entonces ya no sería el máximo común divisor 2,
Si no, sería 2 al cuadrado. Por eso, la única posibilidad, entonces, para que se cumpla que solamente hay un 2 como divisor común, es que acá sea el menor, bueno, 2 al cuadrado, puede ser 2 a la cuarta también, ¿ah? Pero acá sí 2 a la 1 obligatoriamente. Obligatoriamente. Ahora, el otro podría ser 2 al cuadrado, 2 a la cuarta. Igual te da 2 a la 1, porque siempre es la menor potencia. Pero si fuera, por ejemplo, ¿ah? Si fuera 2 a la cuarta, acá, y acá sería entonces cuadrado, ¿no? Por ejemplo, podría ser así, ¿no? ¿Ya? Entonces el otro le quedó de todas maneras 3 a la cuarta. ¿Cuál sería ahí el máximo común divisor? Ahí tenemos entre 3 a la cuarta y 3 al cuadrado sería 3 al cuadrado cumple. Si fuera al revés, acá sería 2 y 4 ya no cumpliría, mira. Con 2 y 4 no cumpliría. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 a la cuarta, 3 a la cuarta, entonces ya no sería 3 al cuadrado, sino sería 3 a la cuarta. ¿Sí? Entonces con eso está claro, en el primero sería 1 y 4 y en el otro sería 4 y 2. ¿Sí? Cumplen entonces con 1 y 4 y 4 y 2. Entonces en el primero, lo de Miguel sería 2 por 3 a la cuarta, que es 81 por 262. Eso sería el dinero que tiene ahorrado Miguel en miles, ¿no? Dice, o sea, en el banco tiene 162.000 soles. Y Roberto, 2 a la cuarta, 3 a la cuarta, 144. En el banco sería 144.000 soles. Pues no dice el dinero que tienen en miles. ¿Cuántos miles de soles tienen ahorrado juntos? Bueno, habría que sumar. Uno tiene 162, el otro 144, sería la suma, nos daría 306 en miles de soles, ¿no? Alternativa A. Ahí estoy de nuevo, no sé qué pasó, me salí, no sé. Eh, a ver, una pregunta. ¿Ahí me están escuchando bien o estoy congelado? Sí se escucha, profesor. Ah, ¿llegaron a ver todo el problema de Miguel y Roberto que tenían ahorrado o se congeló antes de que termine? Sí llegó a Sí, terminar, sí. Ah, ya, muy bien. Sí, no sé qué pero pasó. Dime, ¿podría repetirlo, por favor? lo voy a poner, ¿ya? Sí, porque de repente no le tomaron captura. De pronto me salió un aviso, hay un error, tienen que reiniciarse.
Menos mal que no se demoró en reiniciar. Todo se cerró, ¿ah? Lo estoy abriendo de nuevo, me esperan un instante, por favor. No sé qué pasó. A ver, un momentito, ¿ya? Voy a abrir el archivo. Acá está. Estamos viendo. Ya, ahí lo pongo, ¿ya? Voy a compartir de nuevo. Ujú. ¿Qué dice? Dice, ya, muy bien. Comparto pantalla. Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Esto es todo lo que hicimos. Lo voy a dejar para que puedan tomar captura. Pero eso puede repetir, o sea, ¿por qué a la cantidad de divisores de M lo distribuyó así de esa manera? Sí. A ver, hasta ahí estaba. Hasta ahí, miren, nuevamente, a ver, nuevamente. Eh, yo tengo que en el máximo común divisor es solamente un 2 a la 1. Nada más, 2 a la 1. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si acá fuera 2 a la cuarta y acá fuera 2 al cuadrado, ya está descartado. ¿Por qué? Porque me daría como máximo común divisor 2 al cuadrado. Entonces, para que me quede máximo común divisor 2 a la 1, yo necesito que uno de los dos exponentes sea 1. El de la derecha no puede ser porque los exponentes son 2 y 4. Entonces, tiene que ser obligatoriamente el de la izquierda. La única posibilidad es que ahí sea un 2 a la 1. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, el otro obligatoriamente tendría que ser un 3 a la 4. O sea, eso es el primero. Ahora, ¿qué pasa con el otro? Si yo le pusiera acá, por ejemplo, si yo le pusiera 3 a la 4 también, y acá el 2, entonces, ¿qué pasaría? Como yo tengo 3 a la cuarta, 3 a la cuarta, entonces el máximo condición sería 3 a la cuarta, pero yo tengo 3 al cuadrado. Por eso es que la distribución en el otro tiene que ser de al revés, el 4 con el 2 y el 2 ahí. Entonces, ahí yo tengo, ahora sí, 3 a la cuarta y 3 al cuadrado, máximo común divisor, nos queda 3 al cuadrado. Por eso que esa es la distribución, ¿de acuerdo? La distribución, entonces, por eso nos da 2 a la 1, 3 a la cuarta para Miguel, y para Roberto, 2 a la cuarta y 3 a la cuarta. El primero es 162 y el otro es 144. La suma nos da 306, ¿sí? Alternativa A. A ver, lo dejo ahí un instante para que puedan tomar captura. Listo, ¿no? Vamos a continuar, ¿ya? Ojalá que no me vote de nuevo. Problema 4. Dice, al determinar el máximo comunidor de dos números, dice de dos números que representan las rapideces de dos autos, ¿no? En kilómetros por hora, mediante el algoritmo de Euclides, se obtuvieron los cocientes, eh, se obtuvieron los cocientes sucesivos 2, 1, 3 y 2. Entonces, nos están dando de datos los cocientes sucesivos. O sea, yo puedo aplicar ¿no? El algoritmo de Euclides y pongo acá los cocientes sucesivos. Acuérdate que en la primera fila van los cocientes, en la última fila van los residuos, ¿no? Y en las dos primeras casillas el número mayor, el número menor. Pero no tenemos al número mayor, al número menor. Lo que tenemos, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser los cocientes. ¿Cuáles son los cocientes? 2, 1, 3, 2. Ahí está. Como ahí termina el proceso, en la última división ha sido exacta. O sea, el último residuo es 0. Ahí está. El máximo común divisor es D y el último residuo es 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer el proceso contrario. O sea, vamos a regresar. Me están dando de dato lo siguiente, miren, yo tengo divisor, cociente y residuo. Entonces me falta el dividendo. A ver, en esa zona amarilla escribo el dividendo, pero el dividendo es divisor por cociente más residuo, o sea, sería D por 2 más 0, o sea, 2D, ¿no? Multiplico divisor por cociente, le sumo al residuo y nos da 2D. Ahí está. Ahora, D, que es el máximo condición, ¿de dónde vino? Vino de abajo, ¿no? Entonces lo regreso, estamos haciendo el proceso contrario, ahí está D. Y nuevamente, nuevamente,
Si yo quiero ese numerito aquí, en ese cuadradito amarillo, tengo que hacer divisor por cociente más residuo. El dividendo siempre es divisor por cociente más residuo. Divisor 2D, cociente 3, producto 6D, más 1D me daría 7D. Hemos hecho el proceso contrario. Muy bien. 2D viene de abajo, lo pongo, lo mando abajo. Ahí está el 2D. Ahí está. Y nuevamente hacemos aquí, ¿no? Esto de acá. ¿Sí? Dividendo. ¿Cómo obtengo dividendo? Divisor por cociente más residuo. 7D por 1 más 2D nos da 9D. ¿No? 7D por 1 es 7D más 2D nos da 9D. Ahí está. El 7D viene de abajo. Y ahora nuevamente yo quiero el número mayor. Sería 9D por 2. Sería 18D más 7, 25D. ¿Sí? Entonces, ahí en esa primera casilla nos haría 25D. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son los números? Nuestros números, ojo, nuestros números son, el mayor es 25D y el menor viene a ser 9D. ¿De acuerdo? Hemos hecho la reconstrucción del proceso. Y ahora me dice que el mínimo con múltiplo es 900. Entonces, mínimo con múltiplo de 25D y de 9D nos dice que es 900. Pero, por ejemplo, D es un factor común. Acuérdate de la propiedad, ¿no? Si había un factor común, sale, ¿no? Entonces, D sale. Sale D por ser factor común y me queda mínimo con múltiplo de 25 y 9. Y esto es igual a 900. Pero, ni siquiera tengo que multiplicar, ¿ah? Pero, como 25 y 9 son PESI, entonces mínimo con múltiplo de 25 y 9 es 25 por 9. O sea, acá me queda 25 por 9 por D y todo eso es igual a 900. Entonces se cancela novena, me queda 100, entre 25 me queda 4, D vale 4. Y como nos piden la menor rapidez, o sea, el menor valor, la respuesta sería, el menor era 9D, sería 9 por 4, 36. Alternativa A. ¿Qué tal? Todo bien, profesor. Ujú. Lo dejo un instante, de repente quieren tomar captura, lo dejo ahí y luego vamos a pasar ya al problema 5. Muy bien, chicos, paso, ¿ah? Ya, paso. Debido al estado de emergencia sanitaria ocasionado por el COVID-19, parece tan lejano esto, ¿no? La Fiscalía de Lima acordó que los fiscales Ramírez, Córdoba y Moreno fueran al despacho de familia cada 4, 5 y 3 días. O sea, Ramírez cada 4 días, Córdoba cada 5 días, Moreno cada 3 días. Hoy 3 de marzo, hoy, bueno, profe, no es 3, ya, vamos a ponerle, ¿no? Hoy 3 de marzo del 2022, los tres coinciden en el despacho. ¿Sí? Entonces, para que coincidan el 3 de marzo, para que vuelvan a coincidir, por ejemplo, el primero va a ir cada 4 días, el segundo va a ir cada 5 y el tercero va a ir cada 3. Entonces, ahí, por ejemplo, no coinciden, vuelven a pasar 4 días, 5 días, 3 días, no coinciden y así. El primero, como va cada 4 días, el tiempo que debe transcurrir es múltiplo de 4. Como el segundo va cada 5 días, el tiempo que debe transcurrir es múltiplo de 5. Como el tercero va cada 3 días, el tiempo que debe transcurrir múltiplo de 3. Entonces, como tiene que ser el mismo tiempo para los tres, sería el múltiplo común de 4, 5 y 3. ¿Sí? ¿Y cuál es ese múltiplo común? Bueno, todos los múltiplos comunes son múltiplos del menor. Entonces, calculo el menor. Dice mínimo común, el mínimo número de días que deben transcurrir para que puedan coincidir sería el mínimo común múltiplo, ¿no? 60 días. Pero no es el único. O sea, cada 60 días van a coincidir. Todos los múltiplos comunes son múltiplos de 60. Entonces, coincidieron un día, luego 60 días vuelven a coincidir,
luego de 120 días vuelven a coincidir, luego de 180 días vuelven a coincidir. Cada múltiplo de 60 coinciden, por eso ahí no dice volverán a coincidir a los 60 días, a los 120 días, a los 180 días, etcétera. Cada múltiplo de 60 vuelven a coincidir. ¿Sí? Entonces, como ellos coinciden el 3 de marzo, marzo es un mes que tiene 31 días. Si ya pasaron 3 días, quedan 28. De marzo, quedan 28 días. Luego viene abril. Abril es un mes que tiene, ¿cuántos días? Abril tiene 30, ¿no? Ya, entonces 30 días, por ejemplo, 30 días de abril. Por ejemplo, hasta ahí han pasado 58 días. Y entramos a mayo. Pero en el problema dice qué día del mes de julio volverá. Entonces tenemos que ponerle más días. Ya no va a ser a los 60 días, ¿no? Porque en 60 días nos quedamos en mayo. Tiene que ser entonces a los 120. Muy bien. Mayo es un mes de 31 días, ¿ya? Luego viene junio. Junio es un mes de 30 días. Por ejemplo, hasta acá, si nosotros sumamos los días, días, 28 más 30 más 31 más 39, hasta ahí hay 119 días. Todavía no han vuelto a coincidir en julio, ¿no? Pero ya pasó 119 y nosotros sabemos que al día 120 van a coincidir. Entonces, si ya pasaron 119 días, ¿no? Eh, para que coincidan nuevamente, tendría que pasar un día más, pero estamos 30 de junio, porque hemos tomado los 30 días de junio. Entonces, un día más ya sería 1 de julio. Ahí está. Entonces, ¿cuándo vuelven a coincidir? 1 de julio. ¿De acuerdo? Alternativa. Ojo que en mayo, ojo, en mayo también han coincidido, ¿ah? No vayan a pensar en profe, y en mayo también, por acá coincidieron. Más o menos por acá. Por acá han coincidido, a los 60 días han coincidido. Pero me piden cuándo vuelven a coincidir en julio. Que sería el 1 de julio. Muy bien, a ver, lo dejo ahí para que puedan tomar captura y también pueden preguntar. No hay dudas entonces. Voy a continuar, si no hay dudas. O de repente me ha votado y otra vez no estoy y ustedes no me están viendo. Sí me están viendo, ¿no? Está bien, profe. Ah, ya, muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a pasar. Problema 6, 6. A ver. Vamos a ver qué nos dice el problema 6. Ajá. Dice, los ciclistas Manuel Pascual Rubén recorren un circuito cerrado, saliendo simultáneamente en una misma línea de partida. A ese circuito, ¿se acuerdan cómo se le llama ese circuito de cerrado de los ciclistas? ¿Cómo se llama? En los Panamericanos construyeron uno, ¿no? Para el 2019 en La Videna, uno grande, el único en el Perú, no hay otro en el Perú. Se llama velódromo, ¿de acuerdo? Y la cancha es la pista es un poquito inclinada hacia el centro, porque van a velocidad, pues, ¿no? Para que no se caiga. Tiene que ser un poquito inclinada y es impresionante, porque prácticamente tú lo ves a los ciclistas así, manejando así inclinado. Bueno, pues van a velocidad. ¿Qué es lo que sucede? Dice que ellos se dan una vuelta, por ejemplo, el primero cada 3 minutos, el segundo ciclista cada minuto con 48 segundos y el tercero cada 2 minutos. Entonces, el problema es con el segundo es cada minuto con 48 segundos. Eh, de repente, mejor todo lo pasamos a segundos. Por ejemplo, cuando me dice 3 minutos, esos son 180 segundos. Cuando me dice 1 minuto con 48, esos son 108 segundos. Y el tercero, cuando me dice 2 minutos, eso será 120 segundos. Entonces, se está dando la vuelta el ciclista. Dice, el menor tiempo que deben transcurrir por primera vez, pues sería el mínimo común múltiplo, ¿no? ¿Por qué? Porque para que ellos coincidan en el punto de partida nuevamente, como el primero va cada 3 minutos, o sea, cada 180 segundos, tendría que ser múltiplo de 180. El segundo tendría que ser múltiplo de 108. El tercero múltiplo de 120. Entonces es un múltiplo común. Y todos los múltiplos comunes son múltiplos del menor. O sea, sería el mínimo común múltiplo, ¿no? Estamos poniendo para el de 3 minutos, le ponemos 180.
Para el minuto con 48, 108. Y del 2 minutos le ponemos 120. Ahí está. Ahí está. Entonces sacamos un mínimo con un múltiplo, ¿de acuerdo? A 180, a 108, a 120 y nos va a quedar 1080. Ese es un múltiplo común. Es el menor de los múltiplos comunes. Nos da 1080 segundos. Segundos. Ahora, si yo lo quisiera en minutos, pues lo divido entre 60. Si divido entre 60, me va a dar un total de 18 minutos. ¿Sí? Entonces, cada 18 minutos ellos coinciden exactamente en el punto de partida, los tres. Y en el problema nos dice, si tardaron n minutos para pasar por primera vez por la línea de partida, entonces, ¿cuánto vale n? N vale 18, pues, 18 minutos, ya, n vale 18. Dice, y el número de vueltas que dio cada uno es m, p y r. Entonces, ¿qué cosa viene a ser m? M es el número de vueltas que dio el primer ciclista. Entonces, lo puedo hacer de dos maneras, ¿no? Lo que tengo que hacer es dividir tiempo total para saber cuántas vueltas ha dado, tiempo total entre el tiempo que se demora en dar una vuelta. Ese tiempo total puede estar en minutos o en segundos. Por ejemplo, si está en minutos, digo, son 18 minutos el tiempo total y se demora 3 minutos en dar una vuelta. Entonces, ¿cuántas vueltas? Divido 18 entre 3, 6. Ahora, si lo quiero en segundos, divido 1080 segundos entre 180. Igual nos da 6. M viene a ser 6. 1080 entre 180 o también podría ser 18 entre 3, porque cada 3 minutos dan una vuelta. Para el segundo sí tiene que estar para el segundo ciclista, ahí sí tiene que estar en segundos. Minuto 48, ese sería 108 segundos en dar una vuelta, pero en total ha dado 1000, o ha estado manejando en total 1080 segundos. Entonces divido ese 1080 entre 108, ¿no? Y ahí nos daría a 10. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo, ¿cuántas vueltas ha dado? Ha dado 10 vueltas. Y el tercero, perdón, ¿sí? El tercero, R, viene a ser la cantidad total 1080 entre 120, pero más fácil, de repente en minutos, poner 18 minutos entre 2. ¿Por qué? Porque se demora 2 minutos en dar cada vuelta. ¿Sí? ¿Eso cuánto me daría? Me daría 9. Entonces nos piden la suma, 18 más 6 más 10 más 9, esa suma nos daría 43. Alternativa C. A ver, lo dejo ahí. ¿Está bien? ¿No hay alguna consulta? Nos queda 4, ¿ah? Vamos, siguiente, antes que se nos acabe el tiempo. Ujú. Tenemos tiene 5 minutos para cada pregunta. A ver, dice, una tienda comercializa productos electrónicos, desea empaquetar en cajas cúbicas. Dice 800 cajitas idénticas que contienen celulares. Entonces yo tengo, por ejemplo, acá está mi cubo, ¿no? Y como es un cubo, las tres aristas tienen la misma longitud, estamos poniendo, las aristas tienen longitud L, ¿no? Ahí le estamos poniendo, ¿no? L, L. Pues es cubo, eso es un cubo. Pero dentro del cubo, yo estoy colocando cajitas rectangulares dentro del cubo, ¿sí? Esas cajitas rectangulares son cajitas de celular. Entonces, ¿qué forma tiene la cajita de un celular? Una cajita cúbica, cúbica no, perdón, un paralelepípedo. ¿Cómo se consigue su volumen, no? El producto de sus tres dimensiones, largo por ancho por alto, ¿sí? Muy bien. Entonces nos dice, las dimensiones de la cajita que contiene el celular son de 4, 10 y 8. Ahí está, inclusive con sus dimensiones. Entonces, si este fuera, por ejemplo, mire, si este fuera, por ejemplo, mi cubo, mi caja grande, mi caja cúbica, entonces, a lo ancho, acá mide 8, pongo otro 8, para que calce exactamente 8, 8. Entonces, para que calce exactamente, esta longitud tendría que ser
múltiplo de 8, ¿no? Tendría que ser un múltiplo de 8. Y si a lo alto mide 4, esto mide 4, esto mide 4, esto mide 4, entonces a lo alto, la misma arista tendría que ser múltiplo de 4. Y a lo largo, múltiplo de 10. Entonces vendría a ser un múltiplo común. Ese L es un múltiplo común de las 3 dimensiones de la cajita pequeña. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a seguir anotando. ¿Sí? L sea L, nos dice la arista de la caja cúbica. L entonces debe ser un múltiplo de 8. ¿Sí? Pero L también debe ser múltiplo de 4. Y L también debe ser múltiplo de 10. Entonces L es un múltiplo común. Y nos dice que L debe ser mínimo. ¿Por qué? Porque en el problema nos dice cuántas cajas cúbicas como máximo necesitará, ¿no? La caja cúbica donde voy a poner las cajitas pequeñas tiene que ser la mayor cantidad. Entonces, como que yo tengo que empaquetar 800 cajitas en cajas cúbicas. Si la caja cúbicas es lo más pequeño, voy a necesitar más cajitas. Si la caja cúbicas es lo más grande, pero a ver, si la caja cúbica es la grande, es lo más pequeño posible, voy a necesitar más cajas. Y si la caja cúbica es lo más grande posible, voy a necesitar menos. De repente puedo meter las 800 en una sola caja. ¿De acuerdo? Entonces, como dice que las cajas cúbicas tienen que ser lo máximo posible, estas tienen que ser lo más pequeño. Mientras más pequeño sea, voy a necesitar más cajas. ¿Sí? Entonces, esas cajas, nos dice, L tiene que ser un mínimo común múltiplo, perdón, es un múltiplo común, pero el menor de todos. Entonces, L viene a ser el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo de 4, 10 y 8 es 40. L es 40. ¿De acuerdo? Ahora, para saber cuántas cajas, necesito saber cuántas cajitas entran en una caja. Entonces, ¿cómo hacemos eso? El volumen de la caja, que sería 40 por 40 por 40, entre el volumen de la cajita, que es 8 por 4 por 10. O podemos ver cuántas cajitas entran a lo largo, cuántos a lo ancho y cuántos a lo alto. Por ejemplo, si yo hago a lo largo 40 entre 4, a lo ancho, ¿no? 40 entre 10 y a lo alto 40 entre 8, por ejemplo. Pero otra manera de verlo sería el volumen total, 40 al cubo, ¿no? Y entre el volumen de cada cajita, que sería 4 por 10 por 8. De ahí nos haría 10 por 4 por 5, nos haría 200. Entonces, en cada caja cúbica entran 200 cajitas. ¿Cuántas cajitas tenemos? Tenemos 800. Entonces, ¿cuántas cajitas vamos a usar en total? Sería 800 entre 200, nos haría 4. 4 en total. ¿De acuerdo? Chicos, pregunten si es que hay algo que no quedó claro. La alternativa, entonces sería alternativa C. Voy a ver el chat, ya de repente algo está pasando y no me he enterado. Ah, ya no hay nada en el chat, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces sigamos, vuelvo a compartir, vuelvo a compartir. No hay consulta, ¿no? Ya. Casi aprieto terminar, salir. Ya, de nuevo estoy compartiendo, ¿ya? Vamos a pasar al problema 8. A ver. Dice, se dispone de 2022 soles para comprar cierta cantidad de productos de un mismo precio, tal que dicho precio tenga más de un divisor común con el dinero que se dispone. O sea, ¿qué dinero se dispone? 2022. Entonces, yo voy a comprar, ¿no? Si se dispone de 2022, dice que voy a comprar cierta cantidad de productos
pero que esos productos tengan un mismo precio, pero que ese precio, dice, tenga más de un divisor común con el dinero que se dispone. Por ejemplo, el precio no podría, eh, el precio no podría ser 5, o sea, el precio no puede ser 5, por ejemplo. ¿Por qué? Porque 5 no tiene más de un divisor común con 2022, el único divisor que tiene común es la unidad. El número 2022 no tiene séptima, entonces el precio no puede ser 7, porque el único divisor que tiene común es la unidad. Entonces, ¿cuáles no pueden ser precio? No puede ser precio el 1, no, porque el 1 también tiene un solo divisor en común con 2022. Entonces, los números que no pueden ser precio son los números que son PESI con 2022. O sea, tenemos que descartar a los números, no puede ser 1, no puede ser 5, no puede ser 7, etcétera, porque son PESI con 2022. Entonces, lo que necesito saber es cuántos números no pueden ser, con cuántos números no puedo reemplazar. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la cantidad de números PESI con 2022. El número 2022 es 2 por 3 por 337. Ojo, 337 es primo. Nosotros la semana pasada ya vimos cómo determinar si un número era primo. Muy bien. Si el número es primo, vamos a calcular el indicador de Euler para ese número. Sería 2022 por 1 menos un medio, 1 menos un tercio y 1 menos 337. Puede parecer complicado, pero mira, el número 2022 lo escribo igualito. 2 por 3 por 337. Por un medio, por 2 tercios y por 336 séptimos. Ahí está. Y ahí todo se comienza a cancelar, ¿no? Cancelo el 2 con el 2, cancelo el 337 con el 337, cancelo el 3 con el 3 y lo único que me va a quedar es 2 por 336. ¿No? No había 672. Ahí está. O sea, hay 672 números PESI con 2022 entre 0 y 2022. Y nos decía que los precios no pueden ser PESI con 2022. Pues el precio no puede ser, tiene que tener más de un divisor común con 2022. ¿De acuerdo? Entonces, descartando eso, números PESI con 2022, entonces, ¿de cuántas maneras se puede comprar? Bueno, en total de dinero y 2022, le quito los PESI, restamos los PESI y me queda 1350. Entonces, la respuesta sería de 1350 maneras diferentes, alternativa B. ¿De acuerdo? ¿O hay alguna pregunta ahí? A ver. Muy bien. Vamos a Profesor, pasar. Dime, dime. pide la resta porque son los que no son PESI, ¿no? Así es, así es, así es. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Vamos a pasar dos últimos problemas, ¿ya? A ver, problema 9. Dice así. Una campaña de vacunación realizada en Piura se aplicaron 6.048 vacunas, ¿ya? Y el MINSA, dice, por el compromiso asumido por la población, repartió tickets a cada vacunado para sortear algunos regalos. Entonces, ¿cuántos tickets repartió? 6.048 tickets, ¿no? Del uno con numeración, ¿no? Uno, 2, 3, ¿no? Etcétera. Dice, el número de tickets premiados coincide con la cantidad de números que son PESI con la tercera parte de vacunados. Ojo, ¿cuántos tickets premiados hay? A ver, repito, el número de tickets premiados coincide con la cantidad de números PESI con la tercera parte del total de key tickets. Entonces, ¿cuál es el total de tickets? 6.048. ¿Cuál es la tercera parte? 2016, ¿no? Ahí está, 2016. Entonces, el número de tickets premiados coincide con los números PESI con 2016, pero menores a 2016. Entonces, yo necesito saber cuántos números PESI con 2016 hay desde el 0 hasta el 2016, o sea, entre dos múltiplos consecutivos de 2016. Entonces, esa cantidad de números PESI con 2016 es el indicador de Euler para el número 2016. ¿Sí? El número 2016 es 2 a la 5 por 3 al cuadrado por 7. Entonces, el indicador de Euler. Copio el mismo número 2016 y le multiplico 1 menos un medio, 1 menos un tercio y 1 menos un séptimo. Y nuevamente todo se cancela. 1 menos un medio es un medio, 1 menos un tercio, 2 tercios,
1 menos 1 séptimo es 6 séptimos, simplifica y nos sale 576. ¿De acuerdo? Ese viene a ser la cantidad de números PESI con 2016. Entonces, esa es la cantidad de números repartidos, de tickets premiados, perdón, ¿no? La cantidad de tickets premiados coincide con el número o la cantidad de números PESI con 2016. Entonces, personas premiadas 576 del total. Ahora, ¿cuántas personas había en total? ¿Cuántas personas recibieron un ticket? 6.048. ¿Cuántas personas fueron premiadas? 576. Entonces, ¿cuántas no fueron premiadas? La diferencia. 5.472, alternativa B. Esa es la cantidad de las personas que no fueron premiadas. Pueden tomarle captura. Pregunten, a ver si tienen dudas, ¿ah? Sí se entendió, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. Ujú. Lo único que no entiendo todavía es cómo perdimos. Lo demás todo se entiende, ¿no? Bueno, ya lo superaremos. Muy bien. Vamos a pasar al último problema, ¿no? El problema número 10. Hay una pregunta, creo. Ahí escuché el chat. Voy a mirar un ratito, ¿ya? Ah, ya. Ya, muy bien. Profe, no toque leer. Oye, sí, ¿no? Pero, así, bueno, hay que esforzarse, ¿ah? Hay que decirlo mejor. Es mejor que no guardárselo, ¿no? En marzo ya empiezan las eliminatorias, ¿ah? Por si acaso, del siguiente. Pero sin el Tigre Gareca, ¿no? Un poco triste, ¿no? Parece que no, pues se supone que lo van a contratar en otro país, pues, ¿no? Que pague más. Otro país que tenga más jugadores, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Se va el Tigre. Ujú. Último, ¿ya? Ahí está. Dice así. Tomás plantó estacas equidistantes. A ver, ¿qué significa equidistantes? Equidistantes significa a igual distancia. Entonces, las estacas que plantó están a igual distancia. Dice, a lo largo del perímetro de su terreno de forma cuadrada, donde en cada esquina colocó una estaca. O sea, más o menos, así, ¿no? Este es el terreno de forma cuadrada, por eso que le estamos poniendo a la arista, acá a la arista le estamos poniendo L, y acá al otro también le estamos poniendo L, ¿sí? En ambos lados. Ahora, nos dice que se sabe que el número de estacas que utilizó coincide con la cantidad de números enteros positivos que son menores y primos entre sí con 3080. Ojo, números menores a 3080, pero primo entre sí con 3080. O sea, no me están diciendo que el número de estacas es la cantidad de números PESI con 3080 entre dos múltiplos consecutivos de 3080. Eso es lo que me está diciendo el texto, ¿ah? ¿Sí? Y eso viene a ser la cantidad de números PESI, ¿no? O sea, yo puedo aplicar el indicador de Euler. Repito, el problema dice, se sabe que el número de estacas que utilizó para marcar todo ese perímetro coincide con la cantidad de números entero positivo menores a 3080 y primos entre sí con 3080. ¿Sí? Entonces, le aplicamos el indicador a 3080. Para aplicar indicador, obviamente, hay que descomponer al número 3080. Por lo menos sabemos que tiene mitad y quinta, no sabemos más, ¿no? Entonces, el número 3080 es 2 al cubo por 5 por 7 por 11. Entonces, nuevamente, a ver, indicador. Copiamos el mismo número 3080. 1 menos 1 de frente, ¿ah? O sea, ya el que tiene experiencia, por ejemplo, va a copiar el número 3080, ¿no? Como el divisor es 2, un medio. Como el divisor es 5, no, sería 4 quintos. Como el otro divisor es 7, 6 séptimos. Como el otro divisor es 11, 10 onceavos. De frente. ¿Sí? Y en vez de escribir inclusive el mismo número 3080, ¿qué puedes escribir? En forma canónica, ¿no? 2 al cubo
por 5, por 7 y por 11. ¿Para qué? Para que sea fácil de simplificar. Por ejemplo, se cancela el 11. Mira, se cancela el número 7. Nos queda 2 por 5, que es 10, se cancela con el 10. O sea, al final me quedó 2 al cubo por 5, o sea, me ha quedado 40, 40 por 4 y por 6, ¿no? ¿De acuerdo? Ese viene a ser, entonces, aplicando toda la expresión ahí, nos va a quedar simplemente 960. ¿Sí? Muy bien, entonces ya sabemos que el número de estacas que utilizó, dice, el número de estacas que utilizó es 960, pero 960 es el total de estacas, ¿ah? ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? 4 lados. Entonces, en cada lado, ¿cuántas estacas utilizó? Habría que dividirlo, ¿no? Lo dividimos entre 4 para saber en cada lado. Y si en el problema nos dice de cuántos metros cuadrados es el terreno que tiene Tomás, entonces, a ver, ¿cuántas estacas hay en cada lado? En cada lado hay 960 sobre 15. Perdón, sobre 4, ¿no? Porque hay 4 lados. Ya, lo divido entre 4. A esta división, que sería el número de intervalos, ¿cuántos intervalos hay en cada uno? En realidad es número de intervalos lo que estamos haciendo, ¿no? Lo multiplico por la longitud de cada intervalo. Yo puedo ponerle así como está 15 centímetros. Le multiplico por 15 centímetros. Pero como la respuesta está en metros, le multiplico por en metros, ¿no? En vez de 15 centímetros, le puedo poner 0,15 y ya está en metros. Entonces, la longitud de cada lado sería 960 entre 4 multiplicado por 0,15. ¿Sí? Y esto, bueno, ese 0,15 ya está en metros, ¿no? Ahí ya cancelamos 960 entre 4, a multiplicar por 0,15 nos va a 36 metros. Entonces, cuando dice, ¿de cuántos metros cuadrados es el terreno? Bueno, si el cuadrado, ese sería 1296. ¿De acuerdo? Alternativa C. A ver, lo dejo ahí, les tengo que dar las claves, los ejercicios propuestos, pero primero quiero saber si hay alguna consulta hasta ahí. Profesor, ¿no tendría que haber sido 960 menos 1? 960 menos 1. Ya, lo que pasa es que, mira, esta división que estamos haciendo, que es 960 entre 4, no es número de intervalos. No, acá, ¿sí? Este es, perdón, este no es cantidad de estacas, sino es la cantidad de espacios en cada lado. Por eso es que si yo tengo la cantidad de espacios y le multiplico la longitud de cada espacio, ahí es donde me da el valor de L, que es la longitud total. Por ejemplo, si yo tuviera 3 espacios y cada uno mide 2 metros, la longitud total sería 3 por 2, 6. ¿Sí? Por eso que estamos haciendo la multiplicación directa. No hemos puesto ahí cantidad de estacas, ¿no? Sino simplemente lo estamos dividiendo el total entre 4. ¿Para qué? Para la cantidad de intervalos. Sí, imagínate que nosotros solamente tuviéramos 4, ¿no? Así. Mira, ahí por ejemplo. ¿Cuántas estacas tenemos en total? 8, ¿no? En total, ¿sí? Ahora, yo lo divido, ¿no? Entre 4 porque hay 4 lados y el resultado, que es 2, me da la cantidad de intervalos. ¿Sí? Acá está, 1, 2 intervalos. Si cada intervalo midiera 3 metros, la longitud sería 2 por 3. Eso es lo que estamos haciendo. Ya, profesor. Muy Gracias. bien, muy bien. Ya no hay consulta. Entonces vamos a pasar a las claves, ¿no? Los ejercicios propuestos. Muy bien, chicos. Ahí están las claves. Ujú. Con eso ya estaremos terminando. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta final. Si no, ya con eso terminamos la clase de hoy. ¿Hay algo más? A ver, me cuentan, por favor. Tómenle captura ahí a las claves. Muy bien. Entonces eso sería todo.
y conmigo ya hasta el próximo miércoles, ¿sí? Chao, nos vemos, nos vemos. Ah, creo que había una consulta acá en el chat. No, 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 no había una carita triste nomás, ¿no? Por la eliminación. Eso sería todo. Hasta el próximo miércoles. Chao.